La Constitución Política es una iniciativa multipartidaria que cuenta con el respaldo de 58 congresistas de la República. Además, esta iniciativa fue debatida y aprobada con amplio respaldo en la Comisión de Constitución y en la sesión de la Comisión Permanente del 7 de enero de este año. La presente propuesta legislativa en materia de segunda votación, tal como lo sustenté en la Comisión Permanente, tiene como objetivo derogar la Ley 27.600 a fin de restaurar el texto original de la Constitución Política del Perú de 1993. Esto implica la reincorporación de la firma del presidente Alberto Fujimori en el documento constitucional, reafirmando así la integridad y legitimidad de nuestra Carta Magna. La pretensión de esta propuesta es corregir un error histórico que, en base a argumentos de corte meramente ideológicos y subjetivos, pretendieron borrar de nuestra historia el nombre y el periodo presidencial bajo los cuales se promulgó la Constitución Política de 1993. Fue un intento artificial de desvincular la Constitución Política del presidente que la promulgó. Este hecho fue inédito en nuestra historia, pues siempre en nuestras constituciones se han identificado a los presidentes de la República que las promulgaron. Así, por ejemplo, la Constitución de 1979 fue promulgada por Fernando Belaúnde Terry, la Constitución de 1933 por Luis Sánchez Cerro, la Constitución de 1919 por Augusto B. Leguía y la Constitución de 1867 por Mariano Ignacio Prado. Estos presidentes no estuvieron exentos de críticas durante sus mandatos, pero en esos momentos no se mutilaron las normas con el propósito de eliminar el nombre del presidente que las promulgó, legando un ejemplo de respeto democrático, separando las normas de las circunstancias políticas que las rodearon. En tal sentido, la presente propuesta materializa el restablecimiento de nuestra historia constitucional y un compromiso con la verdad y nuestra realidad nacional, devolviendo a la Constitución Política del Perú de 1993 la integridad de su registro histórico, que servirá además como precedente respecto de la responsabilidad de la manera con que deben adoptarse las decisiones del Congreso de la República con relación a hechos históricos. Por ello, señores congresistas, tenemos ahora la oportunidad y la responsabilidad de restituir la verdad histórica, que debe ser entendida como un bien colectivo que ayuda a las sociedades a la construcción de su identidad nacional y contribuye a una convivencia más sólida, pacífica, cimentada en el respeto mutuo, la pluralidad de ideas y la tolerancia. Cabe precisar que la promulgación de las normas permite al ciudadano conocer no solo el contenido íntegro de las normas, sino también su fecha de publicación y los nombres del presidente del Congreso que firmó la autógrafa y del presidente de la República que la promulgó, por lo que la propuesta normativa tendrá un doble efecto positivo. Por un lado, se devolverá a la ciudadanía su derecho a conocer la integridad normativa y por otro permitirá que se acceda a la verdad histórica. Ambos efectos son claves para la construcción de una identidad nacional y una verdadera reconciliación nacional. Finalmente, debo enfatizar que la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993 no es un mero acto de reivindicación personal, sino una medida para garantizar la preservación de la memoria histórica del Perú y de la lealtad con la verdad. No sé cómo podríamos catalogar a quien me antecedió en el uso de la palabra, si es que tiene amnesia selectiva o no tiene principios y los ha perdido. Todos sabemos muy bien que el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado inconstitucional y cerró el Congreso. Y por lo tanto, no puede estar la firma de un golpista
de un dictador, de alguien que fue condenado por violar derechos humanos, por corrupción, considerado el 7º presidente más corrupto del mundo, en una constitución de un país como el Perú. Además de ello, debe quedar claro de que con esta restitución quieren borrar la memoria de lo que aconteció en la época de los 90. No se va a poder corregir con una ley lo que ha ocurrido en la historia. Están planteando y dicen que todas las constituciones políticas llevan la firma de quien la promulgó, y es verdad. Pero debe quedar claro también que se quitó la firma de Fujimori porque este señor, cuando se descubrió los actos de corrupción de Fujimori y sus socios montesinos, huyó vergonzosamente del país. Él, que justamente representa a quien en estos momentos está preso por corrupto, al ágrafo Pedro Castillo. Entonces, ¿con qué autoridad moral viene acá a presentarse de esa manera? Cuando y encima en estos momentos apoya a Antauro. ¿Eso es lo que quiere el país? Aquí lo que se trata, como él señala, que con una ley no se puede borrar. Justamente con una ley sacaron la firma del presidente Alberto Fujimori de la Constitución de 1993, que es la Constitución que ha permitido el crecimiento del país durante más de 20 años, y que justamente en los momentos que decreció el país era en el gobierno de este señor, justamente el gobierno del ágrafo y corrupto Pedro Castillo, y que tuvo como ministros a terroristas y exguerrilleros. Eso no queremos que nunca más suceda en el país. Por eso. Entonces, más respeto al país. Un saludo muy especial para todos los colegas. Si bien es cierto, es válido que algunos grupos parlamentarios o algún grupo parlamentario esté interesado en la restitución de la firma del señor Fujimori, pero creo que el país a la fecha está esperando la restitución de la detención preliminar. El presidente del Congreso hizo tanta publicidad ayer, hoy día, que el primer tema iba a ser la restitución de la detención preliminar, pero no vemos. Igual, lo que estamos esperando, también la restitución del estatuto parlamentario. Son temas tan importantes que esperemos que se vea. Restituir aquí es todo lo que ha venido haciendo este Congreso y que ha dejado la puerta abierta al crimen organizado. Estamos acostumbrándonos a que los compromisos no se cumplen. Los primeros temas que debemos haber tocado en este pleno es precisamente la restitución de esa ley que hoy permite al crimen organizado a que simplemente continúe haciendo de las suyas en nuestro país. Pero sin embargo, como quieren hacerlo seguramente entre gallos y medias noches para poder luego contrabandear con las leyes como han hecho, y como lo que se ha hecho con esta Constitución también, porque esta Constitución nos está trayendo el resultado de lo que hoy tenemos como país, un desastre, un colapso en la economía, en la política, en lo social, absolutamente en todo. Si quieren poner la firma de Fujimori, pónganla. Nadie se hace problema de ello, y váyanse también con su Constitución, que no sirve nada para poder solucionar los problemas del país. Lo que aquí están planteándonos... Congresista Quito, perdóneme, por favor, solamente le pido que respete la Constitución por la cual usted ha juramentado, y todos nosotros estamos acá. Es la norma principal de nuestro país. Usted está señalando que no sirve para nada. Por favor, yo lo que le pido es mesura en sus expresiones. Una opinión política la que estoy brindando, la que estoy señalando, y señáleme en todo caso qué artículo del reglamento o la Constitución estoy violentando. Congresista Quito, usted lo que está señalando es que la Constitución del año 93, por la cual hemos juramentado todos, que rige la vida política de este país... O sea, no puedo pensar contrario... Perdón, no voy a entrar a debate con usted. No voy a entrar a debate. Yo le pido, lo que le estoy pidiendo, congresista, es mesura en sus expresiones. Nada más, por favor, continúe. Hablar de acá desde el escaño.
tenemos derecho a la opinión pública, a la opinión, a libre opinión. Eso es lo que quieren y eso es lo que ha planteado esta Constitución, restringir el derecho a opinión que todo ciudadano tiene. Aquí lo que quieren es simplemente eliminar la memoria. Se olvidan de las esterilizaciones forzadas, se olvidan de las masacres que han habido en nuestro país y de los despidos masivos que han habido en nuestro país. Eso es lo que no vamos a olvidar nunca. Yo soy de la selva y quien hizo la marginal de la selva es Fujimori. ¿O no lo saben? Gracias a él se hizo la marginal de la selva. Nosotros, la marginal de la selva, todo lo que es el estudio arquitectónico lo hizo Acción Popular. Pero quien lo construyó fue Alberto Fujimori. Quien hizo la mayor cantidad de escuelas fue Alberto Fujimori y que hasta ahora se mantienen, aunque se rían. Pero tienen que saber reconocer las cosas reales. Nosotros no teníamos luz, el Muyo se hizo, el Cacli se hizo, dio luz a la mayoría de las provincias de nuestra región como de todo el Perú. Y yo sí me siento orgullosa que tenemos debilidades como presidente, lo tenemos, pero no hay presidentes más desastrosos como Pedro Castillo, Vizcarra, que hasta ahora no lo sentencian y nadie dice nada. ¿Por qué? Sí, Presidenta, creo que cuando nos ponemos a lanzar adjetivos de un lado y del otro perdemos la perspectiva del debate, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que evitar en este recinto, ahora que hemos retomado funciones. Si algo hay que decir es que el modelo económico en América Latina siempre se impuso con tanques. Y en el Perú no fue la excepción. Ese modelo económico que algunos aplauden se instaló cerrando este Congreso de la República. Cuando hablamos del respeto a la institucionalidad, hay que recordar que acá hubo un golpe de Estado y en el contexto del golpe de Estado se llamó a una supuesta asamblea constituyente en medio de una persecución voraz hacia los sectores que no cantaban la canción del régimen. Y eso no es falsear la historia ni faltarle el respeto a nadie, es contar las cosas como han sido en su perspectiva. Pero además, esa Constitución fue a referéndum y perdieron. Y lo que tuvimos fue un fraude electoral con el tema de la nueva Constitución. Ahora, el señor Fujimori se fue del país, se fugó del país, y por eso este Congreso o la institución parlamentaria tuvo que sancionarlo. Por eso se le quita, entre otras cosas, la firma a la Constitución. Ahora, interesante, ¿no? Porque es una Constitución de la cual el 80% de los peruanos quiere que haya una asamblea constituyente para cambiarla. Y este Congreso de la República, que ha hecho a través de la Comisión de Constitución todos los cambios que han querido, ¿no? Han hecho su propia asamblea constituyente en pequeño, le ha quitado el derecho de referéndum a la población. Referéndum que existía en la Constitución, que algunos dicen defender. Mire las paradojas del destino, pues, señora Presidenta, ¿no? Entonces, claro, yo sé que es un antojo político porque siente que se reivindican como bancada, que se reivindica como sector político. Pero también tenemos que tener en consideración que el Perú está gritando cambios. Y eso no va a suceder porque le pongan la firma a una Constitución que ya más del 80% de la población está pidiendo que a través de una asamblea constituyente se pueda reformar. Así que no sé si tengan los votos, pero una vez más no tienen la razón. Muchas gracias. Presidenta, la Constitución del 93 es de lejos la Constitución más exitosa de la historia del Perú, Presidenta. Nos permitió reducir la pobreza en más de 40 puntos. Nos permitió reducir la desigualdad, Presidenta. En los últimos 32 años, la creación de riqueza ha sido 6 veces mayor para los sectores más populares del país que para los sectores más ricos, Presidenta. Y eso se ha querido obviar o no se ha querido decir. Nos trajo estabilidad económica, nos trajo una de las monedas más estables no solo de la región sino del mundo, Presidenta. Nos permitió acabar con la hiperinflación y con el terrorismo y dejar atrás un modelo arcaico, estatista, socialista que nos sucumbió en la más absoluta miseria en los años 80, Presidenta. Eso hizo la Constitución del año 93. Y acá dicen que no es un tema importante, que es un tema menor. Yo tengo 32 años, yo nací con esta Constitución, Presidenta, y soy agradecido. Y mi generación tiene que ser agradecida por la estabilidad que nos dio, por la paz que nos dio y por todo lo que le dio al país, Presidenta. Y yo quiero en nombre de los jóvenes agradecer
Y hay que restituir la firma de Fujimori porque es una cuestión de historia, es una cuestión de colocar a la firma de quien impulsó, firmó y lideró ese proceso constituyente, Presidenta. En ese sentido, si aquí tanto odian la Constitución, ¿por qué se rajan las vestiduras de poner la firma de aquel que la impulsó y de aquel que la aprobó, Presidenta? Es una cuestión simplemente de respetar la historia y de contárselo a los jóvenes con la verdad. Esa firma se sacó para ocultar la verdad, y lo que estamos haciendo hoy día es restituirla para decir a los jóvenes, a aquellos como yo y a los menores hoy día, a los que la izquierda les quiere lavar el cerebro muchas veces, Presidenta, cuál fue la verdadera historia y qué significó la Constitución para que hoy vivamos en paz y en tranquilidad. Gracias. Puede cambiar. Y lamentablemente la ignorancia es atrevida porque son los mismos de siempre, Presidenta, quienes vienen a traer mitos al Congreso de la República para confundir a la población. Alguien mencionó lesa humanidad. Es totalmente falso. Es totalmente falso y yo creo que hay que empezar por uno mismo y ver, por ejemplo, cuando se dice cómo puedes vender tus entrañas a los dueños de los canales, cómo puedes vender tus entrañas a la inexistente República de Saharaui para ingresar al país ilegalmente $300.000 y estar comprando propiedades aquí como si no pasara nada. Estas son las cosas, Presidenta, y las personas que siempre intentan mellar la memoria del presidente Alberto Fujimori. Esto no se trata de ponernos a discutir cuáles fueron las obras, cuáles fueron los errores que se cometieron, sino de devolverle a la historia la verdad. ¿Quién promulgó, quién impulsó la Constitución por la que hemos jurado, pero sobre todo la Constitución, Presidenta, que le ha permitido a jóvenes como nosotros poder vivir en paz, al menos hasta hace unos años? Necesitamos que esta Constitución nos sirva para unirnos y esta vez con un nuevo flagelo. Ya pudimos derrotar el terrorismo, pero hoy la inseguridad ciudadana, Presidenta, está matando a nivel nacional. Y que esta restitución de la firma, Presidenta, sea un motivo de unión, de reconocimiento de la historia. No se trata aquí de que nosotros podamos voltear a cambiar nuestra ideología, sino ello, devolverle al país la historia y contarla como fue, Presidenta. Y yo le pido e invoco a mis colegas congresistas que, dejando las diferencias, podamos apoyar la restitución de la firma de la verdad. ¿Quién fue el presidente que promulgó la Constitución de 1993? Fue el presidente Alberto Fujimori. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alfredo Pariona por 2 minutos. Muchas gracias, estimada presidenta. Efectivamente, hoy centrados en la Constitución que ha plasmado los planteamientos del Consenso de Washington. En ese contexto, podemos hacer un análisis al servicio de quién está esa Constitución, justamente de la oligarquía, que año tras año siempre ha estado en el mando, siempre está en el gobierno y al servicio de empresas extranjeras. Presidenta, en realidad ya en el primer debate yo expresé mi posición, pero lo que sí me sorprende de este debate es que algunos planteen conceptos de unidad y otros temas sobre verdad, posverdad, etcétera, cuando en realidad es difícil borrar lo que ha sucedido en el país y que muchos peruanos somos conscientes de eso. Y el señor Alberto Fujimori ha sido condenado por diversos delitos, corrupción, vinculados a temas de vulneraciones a derechos humanos, el tema de congresistas tránsfugas, el tema de la compra de los diarios chicha, en fin, hay un listado innumerable de temas alrededor. Pero incluso en este pleno, si realmente fuera el interés nacional, yo me pregunto a cuántos peruanos les interesa el tema de la restitución de Alberto Fujimori, cuando en el sur estamos enfrentando inundaciones, se han perdido sembríos, miles de agricultores, campesinos están en una situación caótica. Aquí en Lima, familias que han perdido sus viviendas producto de un incendio y no saben dónde van a vivir. O sea, la prioridad del país, ¿cuál es? Y en el fondo, esta es una prioridad de un partido político. Y lo que en el fondo se está haciendo es utilizar la mayoría de votos que se tiene para intentar de manera escrita a través de los votos reescribir una parte de la historia del país. Algunos creen que con eso se está borrando lo que ha pasado y no es así. Al contrario, creo que lo que se está haciendo vigente es lo que ha sucedido en el pasado.
Y en el pasado y ahora, Alberto Fujimori es recordado por delitos de corrupción, por delitos de vulneraciones a derechos humanos y también como un dictador, porque sí dañó la institucionalidad democrática en el país. Gracias, presidente. Hay algo que de recordar, y es en nuestras semanas de representación cuando bajamos al pueblo, a ese pueblo que Belaúnde y que también el señor Fujimori caminó. Eso nos hace falta aquí, señores. En vez de estar peleando por algo, hay que, si queremos a esos presidentes que se fajaron por nuestro pueblo, caminemos pueblo por pueblo. Nuestra gente se está cayendo los puentes, carreteras. La gente está pidiendo alimentos, colegios que se caen. Y nosotros aquí, si viniera Belaúnde y Fujimori nos agarrara de cachetadas para ir in situ a caminar por ese pueblo que recorrieron. Señora Presidenta, el Perú, costa y sierra y selva nos espera y hay que agendar proyectos que verdaderamente sean para el pueblo. Muchas gracias. Presidenta, ni todo el veneno, ni todas las mentiras que pueda decir cierto sector de la política peruana van a borrar la historia, van a borrar la realidad que existe hoy por hoy en el Perú. Quienes estamos acá seguro hemos recorrido todas las regiones, las distintas regiones del país, y en cada uno de los pueblos más alejados de las ciudades siempre hay un recuerdo del presidente que pudo estar ahí, del presidente Fujimori. Yo entiendo que algún sector político tiene que permanecer vigente y de lo único que se puede agarrar es de la fama que tuvo el presidente Fujimori. Los números no se pueden cambiar, la historia tampoco. Por eso ninguno sale aquí a rebatir con argumentos sólidos. Lo único que hacen es argumentar un relato construido para destruir a un rival político. Pero la historia cuenta la verdad y la data es dura. Lamentablemente, yo entiendo la envidia que tienen. La izquierda no tiene un líder histórico, no tiene a alguien como sí lo tenemos los que somos fujimoristas y creemos que el líder histórico que tenemos cambió el rumbo de este país. Para destruir instituciones, ahí está la izquierda, pero para construirlas tenemos al presidente Fujimori. Para rescatar al país de la desestabilidad económica, seguro ahí está la izquierda. Pero para recuperarla tuvimos al chino. Ese recuerdo que tenemos del chino y que vive en el corazón de todos los peruanos es lo que ustedes nunca han podido perdonar, porque nunca han podido lograr el cariño que le tuvieron al presidente Fujimori. Y es esa única convicción la que les está dando argumentos para destruir algo que ustedes también saben que es justo. Así que nosotros no nos hacemos inconvenientes, Presidenta. Pueden hablar lo que quieran, pero la historia que este Perú tiene y que construyó el presidente Fujimori no la va a borrar nadie. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Magali Santisteban por 2 minutos. Colegas congresistas, como tumbesina, quiero reconocer y mencionar que el único presidente que llegó a nuestra región de Tumbes en el fenómeno del Niño en el año 1998 fue Alberto Fujimori. Cuando estamos hablando de la restitución de la firma del presidente Fujimori, hay que reconocerle algo. Hay que reconocerle que gracias a él se cambiaron los rostros y los apellidos de este Congreso. Y por eso todos estamos ahí, incluida yo. Cuando antes esto no le pertenecía a la verdadera representación y rostro de los pueblos. Hay que reconocerlo también. Este Congreso es el Congreso, señora Presidenta, del rescate, el Congreso del desarrollo. Este Congreso que está acá lo que ha hecho es ordenar todo aquello que habían desordenado. Y este Congreso será el Congreso de la restitución del apellido del presidente Fujimori en esta Constitución que signifique la ideología nacional. Niéganlo, pero han jurado por esto. Nieguen lo que quieran, pero están sentados ahí con nuestros apellidos y nuestros rostros acá, señora Presidenta, representando realmente a esos pueblos que antes no estaban representados en este Parlamento. Agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. No solamente eso, el Congreso le dará el aplauso final a esta firma, señora Presidenta. Gracias. Estamos en votación.
Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 54 congresistas, 23 en contra, 18 abstenciones, más a favor congresista Camones y mi voto obviamente a favor. En contra, congresista Acuña y abstención, congresista Mita Alanoca. Congresista Sánchez, en contra. Congresista Echaíz, a favor. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que deroga la Ley 27.600, ley que suprime la firma y establece proceso de reforma constitucional y restituye la firma del presidente Alberto Fujimori en la Constitución Política del Perú de 1993.